En la vasta extensión del cosmos, en medio de galaxias espirales y estrellas titilantes, acechan objetos de inmenso poder y misterio, los agujeros negros. Estas entidades celestiales, nacidas de la agonía de estrellas masivas, son regiones del espacio-tiempo donde la gravedad reina suprema, deformando el tejido del universo y capturando todo lo que se atreva a aventurarse demasiado cerca. Los agujeros negros son abismos cósmicos, donde las leyes de la física tal como las conocemos se rompen, y la naturaleza misma de la realidad se pone a prueba. Imagina un lugar donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de sus garras. Esta es la característica definitoria de un agujero negro, una región del espacio-tiempo donde la atracción gravitatoria es tan intensa que distorsiona el tejido del universo, creando un abismo cósmico del que no hay retorno. Desde su descubrimiento, los agujeros negros han cautivado la imaginación de científicos y público por igual, inspirando innumerables obras de ciencia ficción y alimentando nuestra curiosidad sobre el universo que habitamos. El ciclo de vida de una estrella es una danza delicada entre la gravedad y la fusión nuclear. Durante millones o incluso miles de millones de años, estos gigantes celestiales brillan intensamente, impulsados por las reacciones nucleares en sus núcleos, fusionando hidrógeno en helio y liberando enormes cantidades de energía. Sin embargo, incluso las estrellas tienen una vida útil finita. A medida que una estrella significativamente más masiva que nuestro Sol agota su combustible nuclear, la presión externa de la fusión ya no puede contrarrestar la implacable atracción interna de la gravedad. Cuando una estrella significativamente más masiva que nuestro Sol llega al final de su vida, experimenta un colapso catastrófico. El núcleo implosiona violentamente, colapsando sobre sí mismo, mientras que las capas externas de la estrella son expulsadas al espacio en una espectacular explosión de supernova. Este cataclismo cósmico deja atrás un remanente increíblemente denso, un objeto tan masivo y compacto que su gravedad deforma el tejido del espacio-tiempo, creando un agujero negro. A medida que el núcleo de la estrella colapsa, su densidad y atracción gravitatoria aumentan dramáticamente. Eventualmente, la fuerza gravitatoria se vuelve tan fuerte que supera todas las demás fuerzas, incluida la fuerza electromagnética que mantiene unidos a los átomos. Imagina un límite en el espacio donde el tejido mismo del universo se estira hasta sus límites, un punto de no retorno más allá del cual, incluso la luz, lo más rápido en el cosmos, no puede escapar. Este es el horizonte de sucesos, la característica definitoria de un agujero negro. Un límite en el espacio-tiempo que marca el punto de no retorno para cualquier cosa que lo cruce. El horizonte de sucesos no es una barrera física, sino más bien una región donde la curvatura del espacio-tiempo causada por la inmensa gravedad del agujero negro se vuelve tan extrema que todos los caminos conducen hacia adentro, hacia la singularidad en el corazón del agujero negro. Una vez que un objeto cruza el horizonte de sucesos, está destinado a caer en la singularidad, su destino sellado por la inexorable atracción de la gravedad. En la singularidad, se cree que el tejido mismo del espacio-tiempo se rompe, y nuestra comprensión actual de la física ya no puede describir lo que sucede. En los últimos años, los avances en astronomía y astrofísica han llevado a descubrimientos innovadores que han revolucionado nuestra comprensión de los agujeros negros. Desde la primera imagen de la sombra de un agujero negro hasta la detección de ondas gravitacionales de la fusión de agujeros negros, estos descubrimientos han proporcionado información sin precedentes sobre estos objetos enigmáticos y su papel en el cosmos. Uno de los logros más notables de la astronomía moderna fue la captura de la primera imagen de la sombra de un agujero negro, una hazaña lograda por la colaboración del Telescopio del Horizonte de Sucesos, EHT, en 2019. El EHT, una red global de radiotelescopios que trabajan al unísono, observó el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, ubicada a unos 55 millones de años luz de la Tierra. Gigantes supermasivos, guardianes de las galaxias. En el corazón de la mayoría, si no de todas, las galaxias grandes, incluida nuestra propia Vía Láctea, residen agujeros negros supermasivos, monstruos millones o incluso miles de millones de veces más masivos que nuestro Sol.
Se cree que estos monstruos gravitacionales juegan un papel crucial en la formación y evolución de las galaxias, dando forma al paisaje cósmico que observamos hoy. Se cree que los agujeros negros supermasivos se forman a través de una combinación de procesos, incluida la acumulación de materia de su entorno y la fusión de agujeros negros más pequeños. A medida que estos gigantes cósmicos crecen, ejercen una profunda influencia en sus galaxias anfitrionas, dando forma a su estructura y evolución. El agujero negro de más rápido crecimiento, un glotón cósmico. En el vasto mar cósmico de agujeros negros, algunos destacan por sus extraordinarias propiedades. Uno de estos objetos, designado como J0529-4351, se ha ganado el título del agujero negro de más rápido crecimiento jamás observado, un glotón cósmico que consume el equivalente a un sol por día. Este descubrimiento, posible gracias al poder combinado de múltiples telescopios, incluido el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, ha brindado a los astrónomos una oportunidad sin precedentes para estudiar la física extrema en juego alrededor de los agujeros negros de rápida acumulación. Aquí, la materia gira en espiral hacia adentro a velocidades increíbles, se calienta a millones de grados y emite una radiación intensa a medida que cae hacia el horizonte de sucesos. El descubrimiento de J0529-4351 desafía nuestra comprensión del crecimiento de los agujeros negros, ya que su rápida tasa de acumulación sugiere que debe haberse formado a través de un mecanismo diferente al de los agujeros negros supermasivos más comúnmente observados. Chorros de agujeros negros, dando forma a las galaxias. Los agujeros negros no son simplemente sumideros pasivos de materia y energía. Son objetos dinámicos que interactúan con su entorno de maneras poderosas e inspiradoras. Una de las manifestaciones más sorprendentes de esta interacción es la formación de chorros de agujeros negros, haces colimados de plasma y radiación que entran en erupción desde las proximidades del agujero negro, extendiéndose por miles de años luz y dando forma a las galaxias que habitan. Estas antorchas cósmicas se originan en el disco de acreción, un disco giratorio de gas y polvo que se forma alrededor de un agujero negro a medida que atrae materia de su entorno. A medida que la materia gira en espiral hacia el horizonte de sucesos, se calienta a temperaturas extremas, generando intensos campos magnéticos. Estos campos magnéticos, entrelazados con el disco de acreción giratorio, actúan como una onda cósmica, acelerando las partículas cargadas cerca de la velocidad de la luz y lanzándolas al espacio como poderosos chorros, dando forma al paisaje galáctico. Mirando hacia el abismo, telescopio del horizonte de sucesos y más allá. La búsqueda para comprender los agujeros negros ha impulsado el desarrollo de telescopios y técnicas de observación cada vez más sofisticados, lo que permite a los astrónomos sondear estos objetos enigmáticos con un detalle sin precedentes. El telescopio del horizonte de sucesos, una red global de radiotelescopios que trabajan al unísono, ha revolucionado nuestra capacidad para estudiar los agujeros negros al proporcionar las primeras imágenes de sus sombras. El éxito del EHT en la captura de la sombra del agujero negro supermasivo en la galaxia M87 marcó un momento decisivo en la astronomía, proporcionando evidencia visual directa de la existencia de agujeros negros y confirmando muchas de las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. El EHT continúa observando agujeros negros, incluido el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia, Vía Láctea, Sagitario A**. Conclusión. Los agujeros negros como ventanas al universo. Los agujeros negros, que alguna vez se consideraron meras curiosidades teóricas, se han convertido en constituyentes fundamentales del cosmos, dando forma a la evolución de las galaxias y proporcionando laboratorios únicos para probar los límites de nuestra comprensión de la física. Su gravedad extrema y su naturaleza enigmática continúan cautivando nuestra imaginación, inspirándonos a desentrañar los secretos que esconden. Desde el concepto alucinante del horizonte de sucesos hasta el asombroso poder de los chorros de agujeros negros, estos objetos celestes desafían nuestra percepción de la realidad, obligándonos a confrontar las limitaciones de nuestro conocimiento actual. A medida que continuamos explorando el cosmos con una precisión y sofisticación cada vez mayores,
los agujeros negros sin duda permanecerán a la vanguardia de la investigación científica. El universo es un lugar vasto e inexplorado, lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia el cielo nocturno, preguntándose sobre los secretos que se esconden más allá de las estrellas. Desde la vastedad del espacio interestelar hasta las partículas más pequeñas que componen la materia, cada rincón del cosmos guarda enigmas esperando ser descubiertos. La ciencia se esfuerza por desentrañar los secretos del cosmos, utilizando herramientas avanzadas y teorías complejas para entender nuestro lugar en el universo. Entre estos enigmas, uno de los más fascinantes es el concepto de los agujeros de gusano, túneles cósmicos que podrían conectar diferentes puntos del espacio-tiempo. Estos hipotéticos pasajes han capturado la imaginación de científicos y escritores por igual. Imaginemos la posibilidad de viajar a través de atajos cósmicos, acortando distancias inimaginables y desafiando los límites del tiempo mismo. Este concepto no solo desafía nuestra comprensión actual, sino que también abre la puerta a nuevas formas de explorar el universo. Esta idea, que parece sacada de la ciencia ficción, se basa en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Sus ecuaciones sugieren que, bajo ciertas condiciones, estos túneles podrían existir. Los agujeros de gusano representan un desafío a nuestra percepción del universo y abren un abanico de posibilidades que podrían revolucionar nuestra comprensión del cosmos. Si logramos entenderlos, podríamos estar ante una nueva era de descubrimientos científicos. ¿Son estos portales cósmicos una realidad o simplemente una fantasía matemática? La respuesta a esta pregunta podría cambiar el curso de la humanidad. Acompáñenos en un viaje a través de los misterios de los agujeros de gusano, donde la ciencia y la imaginación se encuentran para explorar los límites de lo posible. Juntos, descubriremos si estos enigmáticos túneles son la clave para desvelar los secretos más profundos del universo. El término agujero de gusano evoca imágenes de túneles mágicos que conectan lugares distantes, como si fueran puertas estelares en el vasto cosmos. De hecho, el concepto no está muy alejado de esta idea. Los agujeros de gusano son soluciones teóricas a las ecuaciones de la relatividad general. Imagina una manzana. Si la atraviesas de un lado a otro, la distancia más corta sería a través de su centro. Este es un ejemplo simplificado de cómo funcionaría un agujero de gusano. Eso es lo que haría un agujero de gusano, crear un atajo a través del espacio-tiempo, conectando dos puntos distantes del universo. Sería como doblar el espacio sobre sí mismo. En lugar de viajar por la superficie de la manzana, el espacio-tiempo convencional, un agujero de gusano nos permitiría atravesarla directamente por el centro. Esto podría reducir drásticamente el tiempo de viaje. El término agujero de gusano fue acuñado por el físico John Wheeler en 1957, quien fue pionero en muchos conceptos de la física teórica. Pero la idea se basa en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, publicadas en 1915. Einstein y su colega Nathan Rosen propusieron la existencia de puentes en el espacio-tiempo. Estas ecuaciones describen la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. La presencia de un objeto masivo deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad general, revolucionó nuestra comprensión del universo. Esta teoría, que describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo, abrió la puerta a la posibilidad de los agujeros de gusano. Según Einstein, la masa y la energía deforman el espacio-tiempo a su alrededor. Imaginemos una cama elástica. Si colocamos una bola pesada en el centro, la tela se curvará a su alrededor. De manera similar, los objetos masivos en el universo, como las estrellas y los agujeros negros, curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Esta curvatura es lo que percibimos como gravedad. Cuanto más masivo es un objeto, mayor es la curvatura que produce. La teoría de Einstein sugiere que, bajo ciertas condiciones extremas, la curvatura del espacio-tiempo podría ser tan intensa que crearía un túnel, un atajo entre dos puntos distantes del universo. Este túnel es lo que conocemos como agujero de gusano. Imaginemos que doblamos la cama elástica por la mitad, de modo que los dos extremos se toquen.
Si pudiéramos crear un agujero en la tela en ese punto de contacto, podríamos viajar instantáneamente de un extremo al otro, sin tener que recorrer toda la superficie. Los agujeros de gusano, en teoría, funcionarían de manera similar, permitiéndonos viajar a través del espacio-tiempo de una forma más rápida que la luz. Atravesando el abismo cósmico. La idea de viajar a través de un agujero de gusano es tentadora. Imaginemos poder visitar galaxias lejanas, explorar mundos desconocidos o incluso viajar en el tiempo. Sin embargo, la realidad es que los agujeros de gusano siguen siendo objetos teóricos. Su existencia aún no ha sido comprobada y existen numerosos desafíos para su creación y utilización. Uno de los principales obstáculos es la estabilidad de los agujeros de gusano. Según las teorías actuales, estos túneles cósmicos serían extremadamente inestables y colapsarían rápidamente. Para mantener un agujero de gusano abierto, se necesitaría una forma de materia exótica con propiedades inusuales, como la energía negativa. La existencia de esta materia exótica aún no ha sido confirmada. Agujeros de gusano en la cultura popular. La idea de los agujeros de gusano ha cautivado la imaginación del público durante décadas, apareciendo en numerosas películas, libros y series de televisión. Una de las representaciones más famosas es la película Interstellar de 2014, dirigida por Christopher Nolan. En esta película, un grupo de astronautas viaja a través de un agujero de gusano en busca de un nuevo hogar para la humanidad. Otro ejemplo notable es la serie de televisión Stargate SG-1, que se emitió de 1997 a 2007, en la que se utiliza una red de agujeros de gusano para viajar a diferentes planetas y galaxias. Estas obras de ficción exploran las posibilidades y los desafíos de los viajes a través de agujeros de gusano, alimentando nuestra fascinación por estos misteriosos objetos cósmicos. En busca de evidencias. A pesar de su naturaleza teórica, los científicos no han descartado la posibilidad de que los agujeros de gusano existan. Se están llevando a cabo investigaciones para buscar evidencia de su existencia, utilizando telescopios espaciales y otros instrumentos de observación. Una de las líneas de investigación se centra en la búsqueda de lentes gravitacionales inusuales. Según la teoría de la relatividad general, los objetos masivos curvan la luz que pasa cerca de ellos. Si un agujero de gusano se interpusiera entre nosotros y un objeto distante, su gravedad distorsionaría la luz del objeto de una manera única y detectable. El futuro de la exploración. La búsqueda de agujeros de gusano es un desafío emocionante para la ciencia moderna. Si bien aún no hemos encontrado pruebas concluyentes de su existencia, la investigación continúa, impulsada por la curiosidad humana y el deseo de comprender los misterios del universo. Nuevos telescopios y tecnologías de observación podrían proporcionar las herramientas necesarias para detectar las huellas de estos esquivos objetos cósmicos. El descubrimiento de un agujero de gusano tendría implicaciones profundas para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. No solo confirmaría la validez de la teoría de la relatividad general de Einstein, sino que también abriría la puerta a posibilidades increíbles, como los viajes interestelares e incluso los viajes en el tiempo. Un viaje sin fin. La exploración del cosmos es un viaje sin fin, lleno de descubrimientos asombrosos y misterios por resolver. Desde los confines de nuestro sistema solar hasta las galaxias más lejanas, cada paso que damos nos acerca más a comprender nuestro lugar en el universo. Los agujeros de gusano representan uno de los enigmas más fascinantes de la astrofísica moderna, desafiando nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la naturaleza misma de la realidad. Estos túneles teóricos podrían, en teoría, conectar puntos distantes del universo, permitiendo viajes interestelares en un abrir y cerrar de ojos. Si bien su existencia aún no ha sido confirmada, la búsqueda continúa, impulsada por la sed insaciable de conocimiento de la humanidad. Los científicos trabajan día y noche, utilizando tecnología avanzada y teorías innovadoras para desentrañar estos misterios. ¿Serán los agujeros de gusano la clave para desvelar los secretos del universo? ¿Podrían estos fenómenos ser la respuesta a preguntas que la humanidad ha hecho durante siglos? Solo el tiempo y la investigación científica podrán darnos la respuesta. Cada descubrimiento,
Cada teoría probada o refutada nos lleva un paso más cerca de la verdad. Mientras tanto, sigamos explorando, investigando y maravillándonos con la inmensidad del cosmos que nos rodea. La curiosidad y el deseo de saber más son los motores que impulsan nuestra aventura cósmica. Si este viaje a través de los misterios del universo te ha fascinado, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Hay tanto por descubrir, y cada nueva revelación nos muestra lo vasto y maravilloso que es el cosmos. Un universo misterioso. Más allá de lo que vemos. El universo es un lugar fascinante, lleno de maravillas y misterios que aún estamos tratando de comprender. El universo es un lugar fascinante. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia el cielo nocturno, maravillada por la inmensidad y la belleza del cosmos. Está lleno de estrellas, planetas y galaxias. Cada uno de estos cuerpos celestes tiene su propia historia, su propia composición y su propio destino. Observamos su inmensidad y nos preguntamos, ¿de qué está hecho todo esto? ¿Qué fuerzas gobiernan el movimiento de las estrellas y los planetas? ¿Cuáles son las leyes que lo rigen? La física y la astronomía han sido nuestras herramientas para desentrañar estos secretos. La ciencia ha avanzado mucho en el último siglo. Hemos descubierto partículas subatómicas, ondas gravitacionales y la expansión del universo. Estos descubrimientos han cambiado nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. Pero todavía hay muchos misterios por resolver. A pesar de nuestros avances, apenas hemos arañado la superficie de lo que hay por descubrir. La física moderna se basa en dos grandes teorías: la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. La primera describe el comportamiento de objetos grandes como estrellas y galaxias. Nos ayuda a entender cómo se forman, evolucionan y mueren estos gigantes cósmicos. La segunda, el mundo de las partículas subatómicas, nos revela los componentes más fundamentales de la materia y las fuerzas que actúan a escalas diminutas. Pero ¿qué pasa cuando intentamos unir estas dos teorías? Ahí es donde entra en juego la teoría de cuerdas. Esta teoría busca unificar la relatividad general y la mecánica cuántica en un marco coherente, proponiendo que las partículas fundamentales no son puntos, sino cuerdas vibrantes. El gran sueño, Einstein y la teoría unificada. Albert Einstein, el genio más famoso del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a buscar una teoría unificada. Una teoría que pudiera explicar todas las fuerzas del universo. Einstein no logró su objetivo, pero su búsqueda inspiró a generaciones de físicos a seguir sus pasos. La teoría de cuerdas es uno de los frutos de esa búsqueda. Imagina un mundo donde todas las leyes de la física se reducen a una sola ecuación. Esa es la promesa de la teoría de cuerdas. La física cuántica. El baile de las partículas diminutas. Para entender la teoría de cuerdas, primero debemos hablar de la física cuántica. Esta fascinante rama de la física nos lleva a un mundo donde las reglas que conocemos no siempre se aplican. Aquí, las partículas subatómicas se comportan de maneras que desafían nuestra intuición. Esta rama de la física estudia el comportamiento de la materia a nivel subatómico. A esta escala, las partículas no siguen las leyes de la física clásica. En cambio, se rigen por las leyes de la mecánica cuántica, que son mucho más complejas y sorprendentes. En el mundo cuántico, las partículas no se comportan como pequeñas bolas de billar. No tienen trayectorias definidas y no se mueven de manera predecible. En lugar de eso, se comportan de maneras que parecen casi mágicas. En cambio, existen como ondas de probabilidad. Esto significa que no podemos saber exactamente dónde está una partícula en un momento dado. Solo podemos calcular la probabilidad de encontrarla en un lugar específico. Su posición y velocidad no están bien definidas. Imagina un electrón. En lugar de estar en un solo lugar, se extiende como una nube de posibilidades. Esta nube representa todas las posiciones posibles que el electrón podría ocupar. En lugar de estar en un solo lugar, se extiende como una nube de posibilidades. Es como si el electrón pudiera estar en varios lugares al mismo tiempo. Este fenómeno se conoce como superposición cuántica. Es como si el electrón pudiera estar en varios lugares al mismo tiempo. La superposición cuántica es una de las características más extrañas y fascinantes de la mecánica cuántica.
nos muestra que el mundo subatómico es mucho más complejo y misterioso de lo que podríamos haber imaginado. La teoría de cuerdas, una nueva música del cosmos. La teoría de cuerdas propone una idea radical. Las partículas fundamentales del universo no son puntos, sino cuerdas vibrantes. Estas cuerdas son increíblemente pequeñas, mucho más pequeñas que un átomo. Así como las cuerdas de un violín vibran para producir diferentes notas, las cuerdas de la teoría de cuerdas vibran para producir diferentes partículas. Electrones, quarks, neutrinos. Todos serían diferentes manifestaciones de estas cuerdas vibrantes. La teoría de cuerdas unifica todas las partículas y fuerzas del universo en un solo marco teórico. Las cuerdas vibrantes. ¿De qué está hecho el universo? Si pudiéramos observar una cuerda de cerca, ¿qué veríamos? La respuesta es asombrosa: nada. Las cuerdas no están hechas de nada que conozcamos. Son los componentes básicos de la realidad. No están hechas de átomos, ni de quarks, ni de ninguna otra partícula subatómica. Imagina una tela. Si la miras de cerca, verás que está hecha de hilos. La teoría de cuerdas propone que el universo mismo está tejido con estos hilos invisibles, las cuerdas. Dimensiones ocultas. Un vistazo a lo desconocido. Una de las predicciones más extrañas de la teoría de cuerdas es la existencia de dimensiones adicionales. Nuestro universo parece tener 3 dimensiones espaciales: arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, y una dimensión temporal. Sin embargo, la teoría de cuerdas sugiere que podría haber muchas más dimensiones espaciales, enrolladas y ocultas a nuestra percepción. Es como si viviéramos en una hoja de papel bidimensional. No podemos ver las dimensiones adicionales, pero aún así influyen en nuestro universo. Agujeros negros, donde la gravedad desafía la realidad. Los agujeros negros son uno de los objetos más misteriosos del universo. Desde su descubrimiento, han fascinado a científicos y entusiastas del espacio por igual. Estas regiones del espacio son tan enigmáticas que desafían nuestra comprensión de la física y la realidad misma. Son regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Este fenómeno se debe a la inmensa cantidad de masa concentrada en un espacio increíblemente pequeño, creando un campo gravitacional que atrapa todo a su alrededor. La teoría de cuerdas ofrece nuevas perspectivas sobre la naturaleza de los agujeros negros. Esta teoría sugiere que el universo está compuesto de diminutas cuerdas vibrantes, y estas cuerdas podrían ser la clave para entender los misterios de los agujeros negros. Sugiere que podrían ser pelotas de cuerdas extremadamente densas. Estas cuerdas, al estar tan compactadas, podrían explicar la inmensa gravedad y la singularidad de los agujeros negros. Imagina una estrella colapsando sobre sí misma hasta que se vuelve infinitamente pequeña y densa. Este proceso, conocido como colapso gravitacional, es lo que da origen a un agujero negro. La teoría de cuerdas nos ayuda a entender cómo la gravedad funciona en estos entornos extremos. Al combinar la teoría de cuerdas con la relatividad general, los científicos esperan desentrañar los secretos de los agujeros negros y, en última instancia, la naturaleza del universo mismo. El futuro de la teoría de cuerdas. Una revolución científica. La teoría de cuerdas es una teoría prometedora, pero todavía está en desarrollo. Los científicos siguen trabajando para encontrar pruebas experimentales que la confirmen. Si se demuestra que es cierta, la teoría de cuerdas revolucionaría nuestra comprensión del universo. Nos permitiría unificar la física, comprender el origen del universo y explorar la naturaleza del espacio y el tiempo. Estaremos a las puertas de una nueva era dorada de la física. Solo el tiempo lo dirá. Misterios y aventuras. Explorando lo desconocido. La búsqueda del conocimiento es un viaje apasionante. La teoría de cuerdas nos recuerda que todavía hay mucho por descubrir en el universo. Imaginen una noche oscura, profunda, mirando hacia el cielo estrellado. La vastedad del cosmos se despliega ante sus ojos, un lienzo infinito de puntos luminosos que parecen contar historias de tiempos inmemoriales. Millones de puntos brillantes, lejanos, misteriosos. Cada uno de esos puntos es una estrella, un sol distante.
quizás con sus propios planetas y sistemas. Entre ellos se esconden los cuásares, objetos que desafían nuestra comprensión del cosmos. Estos cuásares no son simplemente estrellas, sino faros cósmicos que emiten una luz tan intensa que puede eclipsar a galaxias enteras. Los cuásares son fuentes de energía inimaginables, brillando con la intensidad de miles de galaxias juntas. Su luz viaja a través del tiempo y el espacio, llevándonos mensajes de un universo joven y turbulento. Su descubrimiento, en la década de 1960, sacudió los cimientos de la astronomía. Los astrónomos, con sus telescopios y radiotelescopios, comenzaron a detectar señales que no podían explicar con los conocimientos de la época. Los astrónomos se toparon con señales de radio provenientes de objetos que parecían estrellas, pero que emitían una cantidad absurda de energía. Estas señales eran tan poderosas que desafiaban toda lógica y comprensión. ¿Qué eran estas luces misteriosas en la oscuridad del cosmos? ¿Qué secretos escondían estos puntos brillantes que parecían desafiar las leyes de la física? La respuesta, como suele suceder en la ciencia, solo trajo más preguntas. Cada descubrimiento sobre los cuásares abría nuevas incógnitas y desafíos para los científicos. Los cuásares no eran estrellas comunes, sino objetos mucho más poderosos y distantes. Eran los núcleos activos de galaxias jóvenes, alimentados por agujeros negros supermasivos. Su estudio nos ha llevado a replantearnos lo que sabemos sobre el universo y su evolución. Los cuásares nos han mostrado que el cosmos es un lugar mucho más dinámico y violento de lo que imaginábamos. En este viaje al corazón de los cuásares, nos adentraremos en un mundo de energía extrema, agujeros negros supermasivos y galaxias en formación. Exploraremos cómo estos objetos colosales moldean el universo a su alrededor. Descubriremos cómo estos objetos nos ayudan a comprender el pasado del universo y los misterios que aún guarda. Los cuásares son ventanas al pasado, revelando la historia del cosmos y los procesos que dieron forma a las galaxias que vemos hoy. En la década de 1950, los radiotelescopios, instrumentos que escuchan el universo en ondas de radio, comenzaron a revelar un nuevo tipo de objeto celeste. Emitían señales de radio muy potentes, pero no se veían como galaxias, que eran las únicas fuentes conocidas de tales emisiones. Se les llamó fuentes de radio cuasiestelares, o cuásares para abreviar. Al principio, su naturaleza era un completo misterio. Algunos científicos especulaban que podrían ser señales de civilizaciones extraterrestres, pero pronto se descartó esa idea. Con el avance de la tecnología, los astrónomos lograron observar la luz visible de los cuásares. Descubrieron que se encontraban a distancias enormes, mucho más lejos que cualquier estrella en nuestra galaxia. Esto significaba que para ser visibles a tales distancias, debían ser increíblemente luminosos. La combinación de una luminosidad extrema y un tamaño aparentemente pequeño era desconcertante. ¿Qué clase de objeto podía generar tanta energía en un espacio tan reducido? La respuesta, como veremos, se encuentra en los agujeros negros supermasivos. Los cuásares son los objetos más luminosos del universo. Estos objetos celestiales, descubiertos por primera vez en la década de 1960, han fascinado a los astrónomos y científicos por su increíble brillo y energía. A pesar de estar a miles de millones de años luz de distancia, su luz llega hasta nosotros, permitiéndonos estudiar su naturaleza y origen. Algunos brillan con la intensidad de billones de soles, eclipsando a galaxias enteras. Esta luminosidad extrema proviene de la energía liberada por el material que cae en el agujero negro supermasivo en el centro del cuásar. La cantidad de energía emitida es tan grande que puede superar la producción de energía de todas las estrellas en una galaxia combinada. Para ponerlo en perspectiva, si un cuásar estuviera a la misma distancia que la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, brillaría más que el Sol en nuestro cielo. Este brillo sería tan intenso que haría que la noche se convirtiera en día, y su luz sería visible incluso durante el día, eclipsando al Sol. ¿De dónde proviene esta energía descomunal? La respuesta a esta pregunta ha intrigado a los científicos durante décadas. La clave para entender los cuásares radica en el estudio de los agujeros negros supermasivos y el material que los rodea. La respuesta se encuentra en el corazón de los cuásares, donde se esconde un agujero negro supermasivo, un objeto con una gravedad tan intensa
que ni siquiera la luz puede escapar de él. Estos agujeros negros tienen masas que pueden ser millones o incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Alrededor del agujero negro se forma un disco de gas y polvo que gira a velocidades increíbles. Este disco de acreción es el responsable de la emisión de la energía que observamos. A medida que el material en el disco se mueve hacia el agujero negro, se calienta debido a la fricción y la compresión. La fricción y la gravedad calientan este material a millones de grados, emitiendo una radiación intensa en todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos gamma. Esta radiación es tan poderosa que puede ser detectada a distancias cosmológicas, permitiéndonos estudiar los cuásares desde la Tierra. Esta radiación es lo que detectamos como un cuásar. Los cuásares actúan como faros cósmicos, iluminando el universo y proporcionando información valiosa sobre la formación y evolución de las galaxias. Es la señal de materia siendo devorada por un monstruo cósmico, una danza de energía y destrucción a una escala inimaginable. Los cuásares nos recuerdan la inmensidad y el poder del universo y continúan siendo uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos que los astrónomos estudian hoy en día. En el centro de cada cuásar se encuentra un agujero negro supermasivo, un objeto con una masa millones o incluso miles de millones de veces mayor que la del Sol, pero comprimida en un espacio relativamente pequeño. Estos agujeros negros son tan densos que su atracción gravitacional es casi inimaginable. Si pudiéramos comprimir la masa del Sol en un volumen del tamaño de una ciudad, aún no estaríamos cerca de la densidad de un agujero negro supermasivo. La gravedad de estos monstruos cósmicos es tan intensa que deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Esta distorsión es tan extrema que incluso la luz no puede escapar de su atracción, creando lo que conocemos como el horizonte de eventos. Los agujeros negros no emiten luz propia, de ahí su nombre. Son invisibles a simple vista, pero su presencia se puede detectar por los efectos que tienen en su entorno. Sin embargo, su presencia se puede inferir por la forma en que afectan a la materia que los rodea. La materia que se acerca demasiado a un agujero negro es atraída por su inmensa gravedad, formando un disco de acreción a su alrededor. En el caso de los cuásares, el disco de acreción que rodea al agujero negro es la fuente de su luminosidad. Este disco está compuesto de gas y polvo que se calientan a temperaturas extremas debido a la fricción y la compresión. A medida que el gas y el polvo del disco de acreción caen en espiral hacia el agujero negro, se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz. Este proceso genera una cantidad increíble de energía. La materia en el disco de acreción se calienta tanto que emite radiación en una amplia gama de longitudes de onda, desde el radio hasta los rayos X. Esta materia sobrecalentada emite una radiación intensa que puede ser detectada por telescopios en la Tierra y en el espacio. Esta radiación es lo que observamos como un cuásar. Los cuásares son algunos de los objetos más brillantes del universo, y su luz puede viajar miles de millones de años luz para llegar hasta nosotros. Los agujeros negros supermasivos son objetos fascinantes y enigmáticos. A pesar de su nombre, no son agujeros en el sentido tradicional, sino regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar de su atracción. Su estudio nos ayuda a comprender los límites de la física y la naturaleza de la gravedad extrema. Los científicos utilizan una variedad de métodos para estudiar estos objetos, incluyendo la observación de la radiación emitida por el disco de acreción y el análisis de las ondas gravitacionales generadas por la fusión de agujeros negros. Y los cuásares, como faros cósmicos que iluminan el universo distante, nos proporcionan una ventana única para observar estos objetos extremos en acción. Al estudiar los cuásares, podemos aprender más sobre la formación y evolución de los agujeros negros supermasivos y su impacto en el universo. Nos proporcionan una ventana única para observar estos objetos extremos en acción. Los telescopios modernos, tanto en la Tierra como en el espacio, nos permiten observar cuásares con un detalle sin precedentes, revelando nuevos secretos sobre estos fascinantes objetos cósmicos. El universo es un lugar asombroso, lleno de maravillas que nos dejan sin aliento. Desde las estrellas que brillan en la noche hasta las galaxias que se extienden más allá de nuestra vista, cada rincón del cosmos guarda secretos esperando ser descubiertos. Lleno de misterios que desafían nuestra comprensión, el universo nos invita a explorar y a cuestionar lo que creemos saber.
Cada observación nos lleva a nuevas preguntas y a un deseo insaciable de entender más. Imaginen un cosmos donde todo está en constante movimiento, donde la energía viaja en forma de ondas. Estas ondas no son visibles a simple vista, pero su impacto es inmenso, moldeando la estructura misma del universo. No hablamos de las olas del mar, sino de algo mucho más profundo y complejo, las ondas gravitacionales. Estas ondas son como susurros del universo, señales de eventos cósmicos que ocurren a millones de años luz de distancia. Estas ondas son perturbaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo, como si el universo tuviera su propia tela y las ondas la hicieran vibrar. Cada onda es una historia, un eco de eventos que han moldeado el cosmos. Son producidas por eventos cósmicos increíblemente violentos, liberando cantidades inimaginables de energía. Colisiones de agujeros negros, explosiones de supernovas, estos eventos dejan una huella indeleble en el espacio-tiempo. Su estudio nos permite acercarnos a la verdadera naturaleza del cosmos. Cada descubrimiento es un paso más hacia la comprensión de nuestro lugar en el universo y de las fuerzas que lo gobiernan. Pero ¿cómo podemos detectar estas ondas si son invisibles para nuestros ojos? La respuesta está en la tecnología avanzada y en la dedicación de científicos alrededor del mundo. La respuesta está en la genialidad humana y en la búsqueda incansable por comprender los misterios del universo. Gracias a observatorios como LIGO, podemos escuchar estos susurros cósmicos y desentrañar los secretos del espacio-tiempo. Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de la historia, predijo la existencia de las ondas gravitacionales en 1916. Esta predicción fue una parte crucial de su revolucionaria teoría de la relatividad general, que cambió para siempre nuestra comprensión del universo. La teoría de la relatividad general no solo redefinió la gravedad, sino que también introdujo conceptos que parecían sacados de la ciencia ficción. Einstein propuso que la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia, como se pensaba anteriormente, sino una curvatura en el espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Esta teoría cambió nuestra forma de entender la gravedad. En lugar de imaginar la gravedad como una fuerza invisible que atrae objetos entre sí, Einstein nos pidió que visualizáramos el espacio-tiempo como una tela elástica que se deforma bajo el peso de los objetos masivos. Einstein propuso que la gravedad no es una fuerza a distancia, sino una curvatura en el espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Esta idea revolucionaria nos permitió entender fenómenos cósmicos de una manera completamente nueva. Imaginen una cama elástica. Si colocamos una pelota en el centro, la superficie se curva. Ahora, si lanzamos una canica cerca de la pelota, esta seguirá la curvatura de la superficie, moviéndose en una trayectoria curva. De la misma manera, los objetos masivos deforman el espacio-tiempo a su alrededor. Esta deformación es lo que percibimos como gravedad. Cuanto más masivo es el objeto, mayor es la curvatura del espacio-tiempo. Según la teoría de Einstein, cuando los objetos masivos se aceleran o colisionan, generan ondulaciones en el espacio-tiempo, las ondas gravitacionales. Estas ondulaciones son como las ondas que se forman en la superficie de un estanque cuando arrojamos una piedra. Estas ondas viajan a la velocidad de la luz, transportando información sobre los eventos que las originaron. Al estudiar estas ondas, los científicos pueden aprender sobre eventos cósmicos como la fusión de agujeros negros y la explosión de supernovas, abriendo una nueva ventana al universo. Durante décadas, la existencia de las ondas gravitacionales fue un enigma. Estas ondas, predichas por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general, eran tan esquivas que muchos dudaban si alguna vez podrían ser detectadas. Los científicos buscaban la forma de detectarlas, de escuchar la música del cosmos. La búsqueda no fue fácil. Requirió décadas de esfuerzo, innovación y colaboración internacional. Finalmente, en 2015, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, conocido como LIGO, hizo historia. Este logro monumental fue el resultado de años de trabajo y dedicación de miles de científicos y técnicos. LIGO está formado por dos detectores gemelos ubicados en Estados Unidos, separados por miles de kilómetros. Uno está en Livingston, Luisiana, y el otro en Hanford, Washington. Esta separación es crucial para confirmar la detección de ondas gravitacionales.
Cada detector utiliza láseres de alta precisión para medir las minúsculas variaciones en la distancia entre dos espejos suspendidos, causadas por el paso de una onda gravitacional. Estos espejos están suspendidos en un vacío casi perfecto para evitar cualquier interferencia. La precisión del LIGO es asombrosa. Los detectores pueden medir cambios en la distancia entre los espejos que son una fracción del tamaño de un protón, una partícula subatómica increíblemente pequeña. Puede detectar variaciones en la distancia entre los espejos equivalentes a una fracción del diámetro de un protón. Esta capacidad de medir distancias tan diminutas es lo que hace al LIGO tan especial y efectivo. Esta sensibilidad extrema fue fundamental para captar la señal de la primera onda gravitacional detectada. Este evento no solo confirmó una predicción de Einstein, sino que también abrió una nueva ventana al universo, permitiéndonos escuchar los ecos de eventos cósmicos lejanos y cataclísmicos. La primera onda gravitacional detectada por LIGO provino de un evento cataclísmico, la fusión de dos agujeros negros masivos, ubicados a miles de millones de años luz de la Tierra. Este evento liberó una cantidad de energía equivalente a 3 veces la masa del Sol, en forma de ondas gravitacionales. Los agujeros negros son objetos cósmicos extremadamente densos, con una fuerza gravitatoria tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Cuando dos agujeros negros se fusionan, generan ondas gravitacionales que se propagan por todo el universo. La detección de la fusión de agujeros negros fue un hito histórico. Confirmó una de las predicciones más importantes de la teoría de Einstein y abrió una nueva ventana al universo. El descubrimiento de las ondas gravitacionales es solo el comienzo de una nueva era en la astronomía. Se están construyendo nuevos detectores de ondas gravitacionales en todo el mundo, y se espera que en las próximas décadas se produzcan nuevos y emocionantes descubrimientos. Estos detectores más sensibles nos permitirán estudiar las ondas gravitacionales con mayor detalle, revelando nuevos secretos sobre el universo. Podremos observar eventos aún más lejanos y energéticos, y quizás incluso detectar las ondas gravitacionales primordiales, el eco del propio Big Bang. La escucha del cosmos apenas ha comenzado. Con cada nueva onda gravitacional detectada, nos acercamos un poco más a la comprensión de los misterios del universo. El estudio de las ondas gravitacionales tiene implicaciones que van más allá de la astronomía. Nos permite poner a prueba las leyes fundamentales de la física en condiciones extremas, como las que se dan en los agujeros negros y las estrellas de neutrones. También podría ayudarnos a comprender mejor la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura, dos de los mayores misterios de la cosmología moderna. El descubrimiento de las ondas gravitacionales es un testimonio del poder de la mente humana y de nuestra sed insaciable por el conocimiento. Es un recordatorio de que el universo está lleno de sorpresas y que aún queda mucho por descubrir. El estudio del universo es un viaje sin fin. Cada nuevo descubrimiento nos plantea más preguntas y nos impulsa a seguir explorando. Únase a nosotros en esta aventura del conocimiento, suscribiéndose a nuestro canal y siguiéndonos en las redes sociales. Manténgase al día con los últimos descubrimientos, teorías y debates sobre el universo. Explore las maravillas del cosmos y amplíe sus horizontes. Nuestra pasión es compartir el conocimiento y la fascinación por el universo con el mundo. Si te gusta nuestro trabajo, considera apoyarnos con un me gusta y compartiendo nuestros contenidos con tus amigos y familiares. Juntos, podemos seguir explorando los misterios del universo y acercando la ciencia a todos. Hola, exploradores del cosmos. Bienvenidos a una nueva aventura a través de los vastos y enigmáticos confines de nuestro universo. Hoy nos adentramos en un lugar fascinante y misterioso, un rincón del espacio que ha capturado la imaginación de científicos y soñadores por igual. Nos dirigimos a una región gélida en los confines de nuestro vecindario cósmico, la nube de Oort. Este vasto y remoto territorio es un enigma que ha intrigado a los astrónomos durante décadas. Imaginen una esfera gigantesca que envuelve a nuestro sistema solar, extendiéndose más allá de la órbita de los planetas más lejanos. Es un reino de tinieblas y frío extremo. En este reino de tinieblas habitan billones de objetos helados, desde pequeños fragmentos de hielo hasta cometas gigantes.
Cada uno de estos cuerpos celestes guarda secretos sobre los orígenes de nuestro sistema planetario. Esta es la nube de Oort, un lugar que guarda secretos sobre la formación de nuestro sistema planetario y que aún estamos empezando a comprender. Los científicos creen que estos objetos helados son restos de la nube primordial que dio origen a nuestro Sol y planetas. En este viaje cósmico descubriremos qué es la nube de Oort, cómo se formó y por qué es tan importante para nuestra comprensión del universo. Exploraremos las teorías sobre su origen y su papel en la historia del sistema solar. También investigaremos qué tipo de objetos la habitan, desde cometas que ocasionalmente visitan el interior del sistema solar hasta asteroides que permanecen en la oscuridad. Exploraremos su importancia en la comprensión de la historia del sistema solar y cómo estos objetos helados pueden ofrecernos pistas sobre los procesos que dieron forma a nuestro vecindario cósmico. Además, hablaremos sobre las emocionantes investigaciones que se están llevando a cabo para desentrañar sus misterios. Desde misiones espaciales hasta observaciones con telescopios avanzados, los científicos están trabajando arduamente para descubrir más sobre esta región enigmática. Prepárense para adentrarse en un viaje a los límites de nuestro conocimiento, donde cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender los orígenes y la evolución de nuestro sistema solar. Acompáñennos en esta travesía, donde la ciencia se encuentra con la imaginación, y juntos desentrañaremos los secretos de la nube de Oort. El descubrimiento de la nube de Oort se debe al ingenio del astrónomo holandés Jan Hendrik Oort, un verdadero detective del cosmos. En 1950, Oort observó una peculiaridad en las órbitas de algunos cometas. Parecían provenir de una región extremadamente distante, mucho más allá de la órbita de Plutón. Intrigado por este enigma cósmico, Oort propuso la existencia de una nube esférica compuesta por miles de millones de objetos helados, restos de la formación del sistema solar. Esta nube, bautizada en su honor como la nube de Oort, se convertiría en un concepto fundamental para la astronomía moderna, explicando el origen de los cometas de largo periodo. La nube de Oort se encuentra en los confines del sistema solar, mucho más allá de la órbita de los planetas que conocemos. Esta región es tan remota que apenas podemos imaginar su vastedad. Su distancia es tan inmensa que se mide en unidades astronómicas, donde una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Esta medida es fundamental para entender las enormes distancias en el espacio. Se estima que la nube de Oort se extiende desde unas 2.000 unidades astronómicas hasta unas 200.000, lo que es una distancia casi inimaginable, lo que equivale a unos 30 billones de kilómetros de distancia. Una auténtica barbaridad. Para poner esto en perspectiva, la luz del Sol tarda más de un año en llegar a la nube de Oort. Para hacernos una idea de la magnitud de la nube de Oort, imaginemos que el Sol fuera del tamaño de una naranja. A esta escala, la Tierra estaría a unos 15 metros de distancia, lo que ya es una distancia considerable. Mientras que la nube de Oort se extendería hasta una distancia de entre 300 y 3.000 kilómetros. Esta comparación nos ayuda a visualizar la inmensidad de esta región del espacio. La nube de Oort está compuesta principalmente por cometas y cuerpos helados que orbitan el Sol a grandes distancias. Estos objetos son restos de la formación del sistema solar. De vez en cuando, algunos de estos cometas son perturbados y enviados hacia el interior del sistema solar, donde se vuelven visibles desde la Tierra. Los astrónomos estudian estos cometas para aprender más sobre los orígenes y la evolución de nuestro sistema solar. La nube de Oort sigue siendo un misterio fascinante y un área de investigación activa. La nube de Oort es un lugar fascinante por los objetos que alberga billones de cuerpos helados, restos de la formación del sistema solar. Estos objetos, conocidos como cometas, son bolas de hielo, polvo y roca que orbitan alrededor del Sol. Los cometas de la nube de Oort son especialmente interesantes por su composición química, ya que conservan información primigenia sobre la nebulosa solar original, la nube de gas y polvo de la que nació nuestro sistema planetario. Estudiarlos nos permite retroceder en el tiempo y comprender mejor las condiciones en las que se formaron la Tierra y los demás planetas. Los cometas de la nube de Oort son como cápsulas del tiempo, mensajeros del pasado que nos traen información valiosa sobre los primeros días del sistema solar. Al estudiar su composición química,
podemos comprender mejor la composición de la nebulosa solar original, la nube de gas y polvo de la que nacieron el Sol y los planetas. Estos viajeros espaciales son testigos de la historia del Sistema Solar. Su estudio nos permite reconstruir los eventos que tuvieron lugar durante su formación, como la migración de los planetas gigantes y las colisiones cósmicas que dieron forma a nuestro vecindario cósmico. El origen de los cometas de largo período, desentrañando los secretos de la nube de Oort. La nube de Oort es una vasta región en los confines de nuestro sistema solar, un lugar misterioso y fascinante que ha capturado la imaginación de astrónomos y científicos durante décadas. Los cometas que provienen de la nube de Oort se conocen como cometas de largo período, ya que tardan miles o incluso millones de años en completar una órbita alrededor del Sol. Estos cometas son como mensajeros del pasado, trayendo consigo información valiosa sobre los orígenes y la evolución de nuestro sistema solar. Se cree que estos cometas se formaron en las regiones internas del sistema solar, junto con los planetas, durante los primeros días de su formación. En ese entonces el sistema solar era un lugar caótico, lleno de colisiones y movimientos violentos, pero que fueron expulsados a las regiones externas debido a la influencia gravitatoria de los planetas gigantes, como Júpiter y Saturno. Estos planetas actuaron como guardianes, lanzando cometas hacia la periferia del sistema solar y creando la nube de Oort. La nube de Oort actúa como un depósito gigante de estos cometas, una vasta reserva que se extiende hasta casi un año luz del Sol. Es un lugar donde los cometas pueden permanecer en un estado de hibernación durante eones, manteniéndolos en órbitas estables hasta que alguna perturbación gravitatoria, como el paso de una estrella cercana o la influencia de la Vía Láctea, los despierte de su letargo. Como el paso de una estrella cercana o la influencia de la Vía Láctea, que puede alterar sus órbitas y enviarlos en un viaje épico de regreso hacia el Sol. Los envía de nuevo hacia el sistema solar interior. Estos cometas, al acercarse al Sol, se convierten en espectáculos celestiales, con sus colas brillantes y núcleos helados, recordándonos la vasta y misteriosa extensión de nuestro hogar cósmico. Aunque la nube de Oort es un lugar extremadamente difícil de observar debido a su distancia y a la tenue luz solar que llega hasta allí, los astrónomos están desarrollando nuevas tecnologías y misiones espaciales para estudiarla con mayor detalle. Una de las propuestas más ambiciosas es enviar una sonda espacial a la nube de Oort para estudiar directamente la composición de los cometas y obtener imágenes de cerca de estos cuerpos celestes. Un llamado a la exploración, desvelando los secretos de la nube de Oort. La nube de Oort es un lugar fascinante que guarda secretos sobre la formación del sistema solar y los orígenes de la vida en la Tierra. Su estudio nos permitirá comprender mejor la historia de nuestro vecindario cósmico y los procesos que dieron lugar a la aparición de la vida tal como la conocemos. Es fundamental seguir investigando la nube de Oort, desarrollando nuevas tecnologías y misiones espaciales que nos permitan desentrañar sus misterios. La exploración de este reino helado nos permitirá ampliar nuestros horizontes cósmicos y comprender mejor nuestro lugar en el universo. Esto te va a dejar boquiabierto. Algunas nebulosas son inmensas. Contienen suficiente material para crear incontables estrellas. Nuestro propio sistema solar probablemente se formó a partir de una nebulosa así. Las nebulosas son más que nubes masivas de gas y polvo. Son ingredientes esenciales en la receta para estrellas y planetas. Estas nubes cósmicas juegan un papel vital en la historia continua del universo, de nacimiento, vida y muerte. Durante siglos, estos objetos misteriosos intrigaron a los astrónomos. Aparecían como manchas borrosas de luz en el cielo nocturno. Los primeros astrónomos a menudo las confundían con galaxias lejanas o cometas. Sin embargo, con el desarrollo de telescopios potentes, ahora sabemos la verdad. Las nebulosas no son solo manchas tenues de luz, son estructuras dinámicas y complejas, cada una con su propia historia única que contar. Estas maravillas celestiales vienen en varias formas y tamaños. Algunas se extienden a lo largo de cientos de años luz, eclipsando a todo nuestro sistema solar. Otras son compactas y densas, representando las etapas finales de la vida de una estrella. Comprender las nebulosas es crucial para desentrañar los misterios del cosmos y nuestro lugar dentro de él.
Las nebulosas a menudo se llaman viveros estelares. Esto se debe a que son los lugares de nacimiento de las estrellas. El proceso comienza con una nube gigante de gas y polvo. Esta nube, una nebulosa, es principalmente hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. Con el tiempo, la gravedad une estas partículas. La nube se vuelve más densa y caliente. Eventualmente, el núcleo de la nube alcanza una temperatura crítica. En este punto, se enciende la fusión nuclear. Los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, liberando una energía tremenda. Nace una estrella. La intensa radiación de la estrella recién nacida ilumina la nebulosa circundante. Esto crea las impresionantes exhibiciones de color y luz que observamos. Sin embargo, no todas las partes de una nebulosa formarán estrellas. Algunas regiones permanecen demasiado difusas para que la gravedad tenga un efecto significativo. Estas áreas pueden eventualmente disiparse en el medio interestelar. El ciclo de formación de estrellas dentro de las nebulosas es un proceso continuo. Asegura un suministro constante de nuevas estrellas para poblar el universo. Las nebulosas de emisión se encuentran entre los objetos más espectaculares del cielo nocturno. Estas nebulosas brillan con luz propia, impulsadas por la intensa radiación de las estrellas cercanas. El proceso comienza cuando los fotones de alta energía de estas estrellas ionizan el gas de hidrógeno dentro de la nebulosa. Esto significa que los átomos de hidrógeno pierden un electrón, convirtiéndose en iones cargados eléctricamente. Cuando estos iones recuperan un electrón, emiten fotones de luz en longitudes de onda específicas. Esto crea el brillo rojo característico asociado con muchas nebulosas de emisión. El ejemplo más famoso de una nebulosa de emisión es la nebulosa de Orión. Ubicada a unos 1344 años luz de la Tierra, la nebulosa de Orión es visible a simple vista como una mancha borrosa en la constelación de Orión. A través de un telescopio, la nebulosa revela su verdadero esplendor. Es una vasta nube de gas y polvo, iluminada por un cúmulo de estrellas jóvenes y calientes en su centro. Mientras que las nebulosas de emisión brillan con luz propia, las nebulosas de reflexión brillan al reflejar la luz de las estrellas cercanas. Estas nebulosas suelen estar compuestas de granos de polvo que son demasiado fríos para emitir luz por sí solos. En cambio, dispersan la luz de las estrellas cercanas. La luz dispersada es preferentemente azul, lo que les da a las nebulosas de reflexión su distintivo color azul. Las nebulosas de reflexión a menudo se encuentran cerca de estrellas jóvenes y calientes. Estas estrellas emiten una cantidad significativa de luz azul y ultravioleta, que se dispersa más eficazmente por los granos de polvo. Un ejemplo bien conocido de una nebulosa de reflexión es el cúmulo estelar de las Pléyades. Ubicadas a unos 444 años luz de la Tierra, las Pléyades son un grupo de estrellas azules y calientes rodeadas por una tenue nebulosa de reflexión azul. Se cree que la nebulosa es un remanente de la nube a partir de la cual se formaron las estrellas de las Pléyades. Nebulosas oscuras, escondiéndose en las profundidades del espacio. A diferencia de las nebulosas de emisión y reflexión, las nebulosas oscuras no están iluminadas por estrellas. En cambio, estas nebulosas son densas nubes de gas y polvo que bloquean la luz de los objetos del fondo. Aparecen como manchas oscuras contra el fondo más brillante de estrellas y otras nebulosas. Las nebulosas oscuras son difíciles de observar directamente. Sin embargo, su presencia se puede inferir por la ausencia de estrellas en una región particular del cielo. Una de las nebulosas oscuras más famosas es la nebulosa Cabeza de Caballo. Ubicada a unos 1500 años luz de la Tierra, la nebulosa Cabeza de Caballo es una nube oscura de gas y polvo que se perfila contra una nebulosa de emisión más brillante. La nebulosa recibe su nombre de su forma distintiva, que se asemeja a la cabeza de un caballo. Las nebulosas oscuras no son solo vacíos en el espacio. Son regiones activas de formación estelar, donde la gravedad atrae lentamente gas y polvo para crear nuevas estrellas. Nebulosas planetarias, el último aliento de las estrellas. Las nebulosas planetarias no tienen nada que ver con los planetas.
se forman durante las etapas finales de la vida de una estrella. A medida que una estrella como nuestro Sol se queda sin combustible, comienza a expandirse y enfriarse. Esta expansión hace que la estrella arroje sus capas externas de gas al espacio. Estos gases expulsados forman una capa en expansión alrededor de la estrella moribunda. El núcleo caliente de la estrella ilumina esta capa, creando las estructuras intrincadas y coloridas que vemos en las nebulosas planetarias. Un ejemplo famoso de una nebulosa planetaria es la nebulosa del Anillo. Ubicada a unos 2000 años luz de la Tierra, la nebulosa del Anillo aparece como un anillo brillante de gas que rodea a una tenue estrella central. El anillo es en realidad una esfera de gas que se expande hacia afuera desde la estrella central. Las nebulosas planetarias son fenómenos relativamente efímeros. Por lo general, duran solo unas pocas decenas de miles de años antes de que el gas expulsado se disperse en el medio interestelar. En el vasto lienzo del cosmos, hay lugares donde nacen las estrellas. Uno de estos lugares es la nebulosa de Orión, una de las regiones de formación estelar más cercanas a la Tierra, situada a unos 1344 años luz de distancia. Esta nebulosa es un hervidero de actividad, donde el gas y el polvo cósmico se agrupan para formar nuevas estrellas. Es un verdadero vivero estelar en nuestro patio cósmico. Gracias a las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble, podemos observar con detalle las complejas estructuras y los procesos dinámicos que ocurren en esta nebulosa, desde la formación de estrellas masivas hasta la creación de sistemas planetarios. La nebulosa de Orión nos ofrece una ventana única al nacimiento de las estrellas. Explorar la nebulosa de Orión no solo nos ayuda a entender mejor nuestro propio sistema solar, sino que también nos permite apreciar la belleza y la complejidad del universo. Es un recordatorio de que, en el vasto cosmos, siempre hay algo nuevo y maravilloso por descubrir. La nebulosa del Cangrejo. El legado duradero de una supernova. En la constelación de Tauro se encuentra la nebulosa del Cangrejo, restos de una supernova. En 1054 d.C., los astrónomos chinos registraron una estrella invitada, una supernova. Hoy, la nebulosa del Cangrejo es un campo de escombros en expansión. En su corazón, una estrella de neutrones gira rápidamente, emitiendo radiación. La nebulosa del Cangrejo recuerda la naturaleza transitoria de las estrellas y el ciclo cósmico. Nebulosas, ventanas a nuestros orígenes cósmicos. Las nebulosas, esas nubes etéreas de gas y polvo, son narradoras cósmicas. Estudiarlas nos revela la historia de la formación estelar y la evolución galáctica. Las nebulosas de emisión y reflexión iluminan los viveros estelares. Las nebulosas oscuras y planetarias enriquecen el medio interestelar. Nos recuerdan que estamos conectados al cosmos. Los átomos de nuestros cuerpos se forjaron en estrellas. Cuando observamos el cielo nocturno, a menudo imaginamos las estrellas como puntos aislados en la inmensidad del espacio. Sin embargo, cada uno de esos puntos luminosos es una estrella, muchas de las cuales tienen sus propios sistemas planetarios. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y fascinante. Las estrellas no están solas, forman parte de estructuras mucho más grandes. Las estrellas se agrupan en galaxias, vastas colecciones de miles de millones de estrellas, gas, polvo y materia oscura. Estas galaxias son como ciudades cósmicas, cada una con su propia historia y dinámica. Pero incluso estas galaxias no están solas. Se encuentran en compañía de otras galaxias, formando grupos y cúmulos. Se unen en estructuras aún mayores conocidas como cúmulos de galaxias, que son algunos de los objetos más grandes y masivos del universo. Estos cúmulos pueden contener miles de galaxias, todas unidas por la gravedad. En este viaje cósmico, exploraremos estos cúmulos, centrándonos en un gigante en particular, el supercúmulo Horologium Reticulum. Este supercúmulo es una de las estructuras más grandes conocidas en el universo. Las galaxias no se distribuyen uniformemente en el universo. En lugar de eso, se agrupan en patrones complejos. En cambio, tienden a agruparse, formando una especie de espuma cósmica, donde los cúmulos de galaxias representan las regiones más densas. Esta estructura de espuma cósmica es una de las características más intrigantes del universo. Estas estructuras masivas
nos brindan información crucial sobre la formación y evolución del universo a gran escala, actuando como laboratorios cósmicos para estudiar la gravedad, la materia oscura y la energía oscura. A través de ellos, podemos entender mejor los procesos que dieron forma a nuestro cosmos. Los cúmulos de galaxias no surgieron de la noche a la mañana. De hecho, su formación es una de las historias más fascinantes y prolongadas del universo. Su formación es un proceso gradual que lleva miles de millones de años, un ballet cósmico que se desarrolla a lo largo de eones, y está impulsado por la fuerza implacable de la gravedad, que actúa como el coreógrafo de este gran espectáculo. Imaginemos el universo temprano, poco después del Big Bang, como un lugar caótico y turbulento, lleno de energía y materia en constante movimiento. En esta sopa cósmica primordial, la materia no estaba distribuida uniformemente. Había regiones más densas y otras más vacías. Existían pequeñas fluctuaciones de densidad, regiones donde la materia estaba ligeramente más concentrada, creando un patrón de puntos calientes y fríos. Estas regiones más densas actuaron como semillas gravitacionales, atrayendo más y más materia hacia ellas. Con el tiempo, atrajeron la materia circundante, creciendo gradualmente en tamaño y masa, como bolas de nieve cósmicas. A medida que la materia se acumulaba, la gravedad se hacía más fuerte, acelerando el proceso de acreción y formando estructuras cada vez más grandes. Las galaxias se formaron dentro de estas regiones densas, naciendo de la acumulación de gas, polvo y estrellas. Y a medida que las regiones continuaban creciendo, las galaxias se unían para formar cúmulos, creando las impresionantes estructuras que vemos hoy en el universo. El ejemplo más cercano de un cúmulo de galaxias es el cúmulo de Virgo, ubicado a unos 50 millones de años luz de distancia. Este cúmulo contiene más de 1000 galaxias y está en proceso de formación, lo que significa que todavía está atrayendo galaxias y creciendo en tamaño. Otro ejemplo notable es el cúmulo de Coma, ubicado a unos 300 millones de años luz de distancia. Coma es un cúmulo masivo y denso que contiene miles de galaxias y es un excelente ejemplo de un cúmulo maduro. Estos cúmulos cercanos nos brindan la oportunidad de estudiar la dinámica de las galaxias en entornos densos. Al observar cómo interactúan las galaxias dentro de estos cúmulos, podemos obtener información valiosa sobre los procesos que impulsan su evolución. Mientras que los cúmulos como Virgo y Coma son impresionantes por derecho propio, palidecen en comparación con el supercúmulo Horologium Reticulum. Este colosal conjunto de galaxias es una maravilla de la naturaleza, una estructura tan vasta que desafía la imaginación. Ubicado a unos 700 millones de años luz de distancia, su magnitud es difícil de comprender. Horologium Reticulum es una de las estructuras más grandes conocidas en el universo observable, una red de galaxias que se extiende a través del cosmos, extendiéndose a lo largo de cientos de millones de años luz. Su tamaño es tan vasto que incluso la luz, viajando a su velocidad increíble, tardaría eones en cruzarlo. Este coloso cósmico contiene miles de galaxias, cada una con sus propios sistemas estelares y planetarios, agrupadas en cientos de cúmulos individuales, formando una estructura compleja y fascinante, todos unidos por la fuerza implacable de la gravedad. Esta fuerza mantiene a las galaxias en un delicado equilibrio, evitando que se dispersen en el vacío del espacio. Lo que distingue a Horologium Reticulum de otros cúmulos es su enorme tamaño y masa. Su densidad es tal que afecta la estructura del espacio-tiempo a su alrededor. Se estima que contiene la masa de billones de soles, una cantidad de materia que es difícil de concebir, lo que lo convierte en uno de los objetos más masivos jamás descubiertos. Su presencia es un testimonio de las fuerzas titánicas que moldean nuestro universo. Su existencia desafía nuestra comprensión de la formación de estructuras a gran escala en el universo, obligándonos a reconsiderar nuestras teorías cosmológicas y plantea preguntas intrigantes sobre la distribución de la materia oscura y la energía oscura. ¿Cómo se formó una estructura tan inmensa? ¿Qué secretos se esconde en su vastedad? Estas son preguntas que los astrónomos continúan explorando.
La presencia de Horologium Reticulum tiene un impacto significativo en su entorno cósmico. Su inmensa atracción gravitatoria afecta el movimiento de galaxias y cúmulos a lo largo de cientos de millones de años luz. Esta influencia gravitatoria puede distorsionar el espacio-tiempo, creando lentes gravitacionales que magnifican y distorsionan la luz de objetos más distantes. Al estudiar estas lentes gravitacionales, los astrónomos pueden mapear la distribución de la materia oscura, una sustancia misteriosa que no interactúa con la luz, pero que constituye la mayor parte de la masa del universo. Observando lo inobservable. Cartografiando Horologium Reticulum. Cartografiar un objeto tan vasto como Horologium Reticulum no es tarea fácil. Requiere observaciones meticulosas utilizando telescopios terrestres y espaciales, combinadas con análisis de datos complejos. Los astrónomos utilizan una variedad de técnicas, como la medición del corrimiento al rojo de las galaxias y la detección de rayos X emitidos por el gas caliente dentro de los cúmulos, para determinar las distancias, velocidades y masas de las galaxias dentro del supercúmulo. Al combinar estas observaciones, los astrónomos pueden crear mapas tridimensionales de Horologium Reticulum, revelando su estructura a gran escala y la distribución de la materia dentro de él. Estos mapas nos permiten estudiar la historia de la formación del supercúmulo y su evolución a lo largo del tiempo cósmico. El futuro de la exploración de cúmulos. El estudio de los cúmulos de galaxias, y en particular de gigantes como Horologium Reticulum, está todavía en sus primeras etapas. Con la próxima generación de telescopios, como el telescopio extremadamente grande y el telescopio espacial James Webb, los astrónomos podrán observar el universo distante con una sensibilidad y resolución sin precedentes. Estas nuevas capacidades nos permitirán estudiar los cúmulos de galaxias con mayor detalle, revelando sus secretos ocultos y proporcionando información invaluable sobre la naturaleza del universo a gran escala. La importancia de los cúmulos en la cosmología. Los cúmulos de galaxias son mucho más que simples colecciones de galaxias. Son laboratorios cósmicos que nos permiten estudiar algunos de los fenómenos más fundamentales del universo, como la gravedad, la materia oscura y la energía oscura. Al observar cómo se forman y evolucionan los cúmulos, podemos probar nuestros modelos cosmológicos y obtener información sobre la composición y el destino final del universo. Horologium Reticulum, con su enorme tamaño y masa, juega un papel crucial en estos estudios. Su existencia desafía nuestras teorías actuales sobre la formación de estructuras a gran escala y nos obliga a repensar nuestra comprensión de la evolución del universo. Hacia una comprensión más profunda del universo. Los cúmulos de galaxias son ventanas al universo a gran escala, ofreciéndonos una visión de los procesos que dieron forma al cosmos que observamos hoy. Horologium Reticulum, un gigante entre gigantes, se erige como un testimonio del poder de la gravedad y la complejidad del universo. A medida que continuamos explorando estos cúmulos con telescopios cada vez más potentes, nos acercamos a una comprensión más profunda de nuestra posición en el cosmos y de las leyes fundamentales que gobiernan el universo. La galaxia de Andrómeda, también conocida como M31, es una vasta colección de estrellas, gas, polvo y planetas. Es una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea y se encuentra a unos 2,5 millones de años luz de distancia. A simple vista, aparece como una pequeña mancha difusa en el cielo nocturno, pero en realidad es una estructura colosal que abarca más de 220.000 años luz de diámetro. Al igual que nuestra propia Vía Láctea, es un universo isla, un sistema autónomo de miles de millones de estrellas unidas por la gravedad. La Vía Láctea y Andrómeda son las dos galaxias más grandes del grupo local, una colección de más de 50 galaxias que están gravitacionalmente ligadas. Imagina una playa por la noche. La vastedad del cielo estrellado sobre ti es comparable a la inmensidad de nuestra galaxia. Cada grano de arena representa una estrella en nuestra Vía Láctea. Hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, cada una con su propio sistema de planetas, lunas y otros cuerpos celestes. Ahora,
Imagina otro puñado de arena esparcido a unos pasos de distancia. Esa es Andrómeda, otra galaxia completamente distinta. Aunque está lejos en términos cósmicos, es nuestra vecina más cercana y algún día, en miles de millones de años, nuestras dos galaxias se fusionarán. Al igual que nuestra Vía Láctea, Andrómeda es una galaxia espiral. Sus brazos espirales están llenos de estrellas jóvenes y brillantes, así como de nebulosas donde se están formando nuevas estrellas. Tiene un centro brillante, o bulbo, rodeado de brazos espirales de estrellas, gas y polvo. Este bulbo central es el hogar de estrellas más viejas y densas, y en su corazón, probablemente, se encuentra un agujero negro supermasivo. Estos brazos son donde nacen nuevas estrellas. Las regiones de formación estelar son como viveros cósmicos, donde el gas y el polvo se condensan bajo la gravedad para formar nuevas estrellas, iluminando la galaxia con su brillo juvenil. Si te aventuras a salir en una noche despejada, cuando el cielo está libre de nubes y la oscuridad es profunda, te espera un espectáculo celestial. Lejos de las luces de la ciudad, en un lugar remoto donde la contaminación lumínica no alcanza, el cielo nocturno se revela en todo su esplendor. Podrías vislumbrar Andrómeda a simple vista. No necesitas un telescopio sofisticado, solo tus ojos y un poco de paciencia. Aparece como una mancha de luz tenue y borrosa en la constelación de Andrómeda. Esta galaxia, aunque distante, es visible debido a su inmenso tamaño y brillo. Para encontrarla, localiza la constelación de Casiopea, que parece una W gigante en el cielo. Casiopea es una guía confiable en tu búsqueda. Cerca de Casiopea, encontrarás una constelación más débil que se asemeja a una V estirada. Esa es Andrómeda. Esta constelación es el hogar de la galaxia que lleva su nombre. La galaxia se encuentra dentro de esta constelación. Es un recordatorio de lo vasto y maravilloso que es nuestro universo. Andrómeda es la galaxia mayor más cercana a nuestra propia Vía Láctea. Con más de 1 billón de estrellas, es un gigante cósmico. Pero no dejes que la palabra cercana te engañe. La distancia entre nuestra galaxia y Andrómeda es de aproximadamente 2,5 millones de años luz. Aunque es nuestra vecina galáctica, todavía está increíblemente lejos. Este vasto espacio entre nosotros es un testimonio de la inmensidad del cosmos. La galaxia de Andrómeda es una verdadera gigante, eclipsando a nuestra propia Vía Láctea en tamaño. Abarca unos 220.000 años luz de diámetro, en comparación con los 100.000 años luz de la Vía Láctea. Imagina encoger nuestra Vía Láctea al tamaño de un plato llano. A esa escala, Andrómeda sería una bandeja gigante. Su inmensidad es difícil de comprender. Se estima que Andrómeda alberga 1 billón de estrellas. Así es, 1 billón. Esto es más del doble del número de estrellas en nuestra propia galaxia. Estudiar Andrómeda es como mirar en un espejo cósmico. Nos ayuda a comprender mejor nuestra propia Vía Láctea. Al observar Andrómeda, podemos aprender sobre la estructura, la evolución y el futuro de las galaxias espirales como la nuestra. Por ejemplo, al estudiar la formación de estrellas en los brazos espirales de Andrómeda, obtenemos información sobre cómo nacen y evolucionan las estrellas en entornos similares dentro de nuestra propia galaxia. Andrómeda también es un tesoro de agujeros negros. Los astrónomos creen que alberga un agujero negro supermasivo en su centro, muy parecido al que se encuentra en nuestra Vía Láctea. Un viaje de trillones de kilómetros. La luz que vemos hoy de Andrómeda comenzó su viaje hacia la Tierra hace más de 2,5 millones de años. Eso significa que estamos mirando hacia atrás en el tiempo cuando observamos esta galaxia. Llegar a Andrómeda, incluso viajando a la velocidad de la luz, llevaría una cantidad de tiempo insondable. Si pudieras viajar a esa velocidad increíble, aún te tomaría 2,5 millones de años llegar a nuestra vecina galáctica. Esta distancia inmensa resalta la escala misma del universo. Es un recordatorio de cuánto hay por explorar y cuánto nos queda por descubrir. Una danza cósmica. El destino de Andrómeda y la Vía Láctea. La galaxia de Andrómeda no está simplemente quieta en el espacio. Se dirige hacia nosotros a una velocidad de unos 400.000 kilómetros por hora. Pero no te preocupes. Esta colisión cósmica no ocurrirá hasta dentro de unos 4.000 millones de años. Eso es más tiempo del que ha existido la vida en la Tierra. Cuando estos dos gigantes galácticos choquen, será un proceso lento y prolongado. Durante millones de años,
se fusionarán y se remodelarán mutuamente, formando finalmente una única y gigante galaxia elíptica. Desvelando los secretos de la evolución de las galaxias. Al estudiar Andrómeda, podemos aprender sobre los procesos que dan forma y hacen evolucionar a las galaxias a lo largo de miles de millones de años. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana, es un laboratorio natural para los astrónomos. Su proximidad nos permite observar detalles que serían imposibles de ver en galaxias más distantes. A través de estas observaciones, podemos desentrañar los misterios de la formación estelar, la dinámica de las galaxias y los eventos catastróficos que han moldeado su estructura. Es como mirar hacia atrás en el tiempo para comprender cómo se formó nuestra propia galaxia y cuál podría ser su destino final. Al comparar Andrómeda con la Vía Láctea, podemos identificar similitudes y diferencias que nos ayudan a entender mejor nuestra propia historia galáctica. Los mapas estelares históricos, superpuestos con vistas modernas, revelan cómo nuestras técnicas de observación han evolucionado y mejorado con el tiempo. Andrómeda brinda una oportunidad única para estudiar las interacciones y fusiones de galaxias. Estas colisiones galácticas son eventos de gran escala que pueden desencadenar la formación de nuevas estrellas y alterar significativamente la estructura de las galaxias involucradas. Las simulaciones animadas de estas colisiones nos permiten visualizar estos procesos complejos y predecir cómo podrían desarrollarse en el futuro. Podemos observar cómo estos eventos desencadenan la formación de estrellas e influyen en la evolución de las galaxias en su conjunto. Las nebulosas, donde nacen las estrellas, son regiones de intensa actividad y transformación. Los timelapses de la formación estelar nos muestran cómo las nubes de gas y polvo se condensan para formar nuevas estrellas, iluminando el cosmos con su brillo. La investigación en curso sobre la historia, la estructura y la dinámica de Andrómeda continúa proporcionando información crucial sobre el funcionamiento más amplio del universo. Los astrónomos utilizan telescopios avanzados y técnicas de observación en múltiples longitudes de onda para desentrañar los secretos de Andrómeda. Estas imágenes compuestas revelan detalles ocultos y nos permiten ver la galaxia en todo su esplendor, desde la luz visible hasta los rayos X y más allá. Ecos de la creación. Estudiando la formación de estrellas en Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es un hervidero de formación estelar. Sus brazos espirales están llenos de vastas nubes de gas y polvo, la materia prima de la que nacen las estrellas. Al estudiar estos viveros estelares en Andrómeda, comprendemos mejor las condiciones necesarias para el nacimiento de las estrellas y los procesos que rigen la formación estelar. Los conocimientos que obtenemos de las regiones de formación estelar de Andrómeda arrojan luz sobre los mismos orígenes de nuestro propio sistema solar y los procesos que llevaron a la formación de nuestro Sol y nuestros planetas. Andrómeda. Una ventana al futuro del universo. Mirar a Andrómeda es como contemplar el futuro de nuestra propia galaxia. La eventual fusión entre la Vía Láctea y Andrómeda remodelará nuestro vecindario cósmico y creará un nuevo capítulo en la historia de nuestra galaxia. Si bien este evento está a miles de millones de años en el futuro, estudiar Andrómeda hoy nos permite modelar y predecir qué podría suceder durante un encuentro galáctico de este tipo. Andrómeda sirve como recordatorio de la naturaleza siempre cambiante del universo, una vasta danza cósmica donde las galaxias nacen, evolucionan e interactúan a lo largo de escalas de tiempo inimaginables. Más allá de nuestro Sol, un cosmos por descubrir. El universo es un lugar vasto e inexplorado. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia el cielo nocturno, maravillada por la inmensidad y el misterio que encierra. Cada estrella que vemos es un sol lejano, y cada una podría tener su propio sistema de planetas. Con miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, es natural preguntarse si nuestro Sol es el único que alberga planetas. La curiosidad humana nos ha llevado a desarrollar tecnologías avanzadas para explorar estos misterios celestiales. La respuesta, como nos ha revelado la ciencia en las últimas décadas, es un rotundo no. Gracias a telescopios espaciales y observatorios terrestres, hemos descubierto miles de exoplanetas, cada uno con características únicas. Más allá de nuestro sistema solar, orbitando otras estrellas, existe una variedad asombrosa de planetas llamados exoplanetas.
Algunos de estos mundos son gigantes gaseosos, mientras que otros son rocosos y podrían tener condiciones similares a las de la Tierra. Estos mundos alienígenas, algunos similares a la Tierra y otros completamente diferentes, han capturado la imaginación de científicos y entusiastas del espacio por igual. La posibilidad de encontrar vida en uno de estos planetas ha impulsado numerosas misiones y estudios. La búsqueda de exoplanetas no es solo una búsqueda de nuevos mundos, sino también una búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo. ¿Estamos solos? Esta pregunta ha sido el motor de muchas investigaciones científicas y ha llevado a descubrimientos sorprendentes. ¿Hay otros planetas como el nuestro? La detección de exoplanetas en la zona habitable de sus estrellas, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la vida, ha sido uno de los mayores logros de la astronomía moderna. Acompáñame en este viaje a través del cosmos, mientras exploramos los misterios de los exoplanetas y la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra. Juntos, descubriremos cómo estos hallazgos están cambiando nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Los cazadores de planetas. Métodos para encontrar lo invisible. Encontrar un exoplaneta es una tarea difícil. Los exoplanetas son planetas que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar, y su detección requiere técnicas avanzadas y precisas. Son objetos pequeños, tenues, que se pierden en el resplandor de sus estrellas anfitrionas. La luz de la estrella es tan brillante que puede ocultar la presencia de estos planetas diminutos. Sin embargo, los científicos han desarrollado ingeniosos métodos para detectarlos. Utilizan una combinación de tecnología avanzada y técnicas innovadoras para superar estos desafíos. Uno de los métodos más comunes es el método de tránsito. Este método se basa en observar la luz de una estrella durante un período prolongado. Cuando un exoplaneta pasa frente a su estrella, desde nuestra perspectiva, bloquea una pequeña cantidad de luz estelar. Este evento se llama tránsito y puede durar desde unas pocas horas hasta varios días. Este ligero oscurecimiento es detectable por telescopios espaciales como Kepler y TESS. Estos telescopios están diseñados para medir cambios minúsculos en la luz de las estrellas con una precisión increíble. Otro método es el método de velocidad radial. Este método se basa en la observación de los efectos gravitacionales que un planeta tiene sobre su estrella anfitriona. La gravedad de un planeta hace que su estrella anfitriona se tambalee ligeramente. Este tambaleo es una señal de que un planeta está presente, aunque no podamos verlo directamente. Los astrónomos pueden detectar este bamboleo midiendo los cambios en la luz de la estrella. Analizan los datos recopilados para confirmar la existencia de un exoplaneta y determinar sus características. Un jardín cósmico. Exoplanetas que desafían la imaginación. Hasta ahora, se han descubierto miles de exoplanetas, cada uno con sus propias características únicas. Algunos son gigantes gaseosos como Júpiter, mientras que otros son rocosos como la Tierra. Algunos orbitan sus estrellas de cerca, mientras que otros lo hacen a distancias mucho mayores. Entre esta diversidad de mundos, hay algunos que se destacan por sus características extremas o por su potencial para albergar vida. En las siguientes secciones, exploraremos algunos de los exoplanetas más notables descubiertos hasta ahora. 51 Pegasi b, el pionero que abrió las puertas. Este exoplaneta, descubierto en 1995, marcó un antes y un después en la astronomía moderna. En 1995, se hizo historia con el descubrimiento de 51 Pegasi b, un evento que cambió nuestra percepción del universo. Fue el primer exoplaneta encontrado orbitando una estrella similar al Sol, lo que demostró que los planetas pueden existir alrededor de otras estrellas. Este hallazgo revolucionó nuestra comprensión de los sistemas planetarios y abrió la puerta a una nueva era de exploración espacial. Los científicos celebraron este descubrimiento como un hito en la historia de la astronomía. 51. Pegasi b es un gigante gaseoso con una masa similar a la de Júpiter, pero con características únicas que lo hacen especial. Orbita su estrella a una distancia mucho más cercana que Mercurio al Sol, lo que lo convierte en un objeto de estudio fascinante para los astrónomos. Este tipo de planeta, conocido como Júpiter caliente, no se parece a nada en nuestro sistema solar. Su proximidad a su estrella hace que tenga temperaturas extremadamente altas.
un fenómeno que desafía nuestras ideas previas sobre la formación de planetas. Desde su descubrimiento, 51 Pegasi b ha sido objeto de numerosos estudios y observaciones, proporcionando valiosa información sobre la diversidad de los sistemas planetarios en nuestra galaxia. Este pionero sigue inspirando a científicos y entusiastas del espacio por igual, recordándonos que el universo está lleno de sorpresas esperando ser descubiertas. Kepler 186f, un gemelo de la Tierra en la distancia. A diferencia de 51 Pegasi b, Kepler 186f, descubierto en 2014, es un planeta rocoso con un tamaño similar al de la Tierra. Lo más emocionante es que orbita su estrella dentro de la zona habitable, la región alrededor de una estrella donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida en la superficie. Aunque todavía no sabemos si Kepler 186f tiene una atmósfera o agua líquida, su descubrimiento alimentó la esperanza de encontrar un planeta similar a la Tierra capaz de albergar vida. Los gigantes gaseosos, mundos inhóspitos. No todos los exoplanetas son candidatos prometedores para la vida. De hecho, muchos de los exoplanetas descubiertos hasta ahora son gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno, con atmósferas espesas y tormentas masivas. Aunque estos planetas no son adecuados para la vida tal como la conocemos, su estudio nos proporciona información valiosa sobre la formación y evolución de los sistemas planetarios. ¿Estamos solos? La búsqueda de vida extraterrestre. El descubrimiento de miles de exoplanetas, algunos de los cuales podrían ser habitables, plantea una pregunta fundamental. ¿Estamos solos en el universo? La búsqueda de vida extraterrestre es uno de los mayores desafíos científicos de nuestro tiempo. Aunque aún no hemos encontrado pruebas definitivas de vida más allá de la Tierra, los avances en tecnología y nuestro conocimiento del universo nos acercan cada vez más a una respuesta. Un universo por explorar. El futuro de la caza de exoplanetas. La caza de exoplanetas está todavía en sus primeras etapas. Con el lanzamiento de nuevos telescopios espaciales, como el Telescopio Espacial James Webb, en los próximos años, esperamos descubrir miles de exoplanetas más, algunos de los cuales podrían ser aún más extraños y maravillosos que los que ya hemos encontrado. El estudio de estos mundos alienígenas nos ayudará a comprender mejor nuestro lugar en el universo y a responder preguntas fundamentales sobre el origen de la vida y la posibilidad de que existan otras civilizaciones ahí fuera. El universo es un lugar vasto e inexplorado, lleno de secretos que esperan ser descubiertos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia el cielo nocturno, maravillada por la inmensidad y la belleza del cosmos. Cada estrella, cada planeta y cada galaxia nos cuenta una historia que apenas estamos comenzando a entender. Desde los confines de nuestro sistema solar hasta las galaxias más lejanas, la inmensidad del cosmos nos llena de asombro y misterio. En cada rincón del universo hay fenómenos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a explorar más allá de lo conocido. Las galaxias distantes, con sus miles de millones de estrellas, nos recuerdan lo pequeño que es nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Cada estrella que brilla en la noche, cada galaxia espiral que observamos a través de telescopios, nos recuerda la grandeza de lo desconocido. Los telescopios modernos nos permiten ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir, revelando la majestuosidad y complejidad del universo. A través de estos instrumentos, hemos descubierto exoplanetas, nebulosas y agujeros negros, cada uno con sus propios misterios y maravillas. Y en este viaje interminable de descubrimiento, los científicos se esfuerzan por desentrañar los enigmas que nos rodean. Los astrónomos y astrofísicos trabajan incansablemente, utilizando tecnología avanzada y métodos innovadores para estudiar el cosmos. Analizan datos, desarrollan teorías y realizan observaciones que nos acercan cada vez más a comprender los secretos del universo. Su dedicación y pasión son fundamentales para expandir nuestro conocimiento y abrir nuevas fronteras en la exploración espacial. Uno de los misterios más fascinantes que ha cautivado nuestra imaginación es la posibilidad de encontrar otros mundos habitables, planetas que orbitan estrellas distantes y que podrían albergar vida tal como la conocemos.
la búsqueda de exoplanetas ha revelado una diversidad asombrosa de mundos, algunos de los cuales podrían tener las condiciones necesarias para la vida. Esta posibilidad nos lleva a preguntarnos si estamos solos en el universo o si hay otras formas de vida esperando ser descubiertas. En nuestra búsqueda por comprender nuestro lugar en el universo, nos aventuramos en las profundidades del espacio, con la esperanza de encontrar respuestas a preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. Las misiones espaciales, los telescopios espaciales y las sondas interplanetarias son herramientas cruciales en esta exploración. A medida que viajamos más lejos y profundizamos en el cosmos, cada descubrimiento nos acerca un paso más a desentrañar los misterios del universo y a comprender mejor nuestro propio origen y destino. En 2009, la NASA lanzó la misión Kepler, un telescopio espacial diseñado específicamente para buscar exoplanetas, mundos que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar. La misión Kepler fue un hito en la exploración espacial, ya que por primera vez los científicos tenían una herramienta dedicada exclusivamente a la búsqueda de estos mundos lejanos. Kepler, con su tecnología de vanguardia, observó cientos de miles de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, durante más de 9 años. Este telescopio fue capaz de detectar planetas al observar las diminutas disminuciones en el brillo de una estrella cuando un planeta pasaba frente a ella, un evento conocido como tránsito, buscando sutiles cambios en el brillo que indicaran la presencia de un planeta en órbita. Estos cambios, aunque pequeños, proporcionaron una gran cantidad de información sobre el tamaño, la órbita y, en algunos casos, la composición de los planetas. La misión Kepler fue un éxito rotundo, descubriendo miles de exoplanetas candidatos, lo que revolucionó nuestra comprensión del universo. Antes de Kepler, solo se conocían unos pocos exoplanetas, pero gracias a esta misión, ahora sabemos que los planetas son comunes en nuestra galaxia. Desde gigantes gaseosos hasta pequeños mundos rocosos. Estos descubrimientos han ampliado nuestro conocimiento sobre la diversidad de los sistemas planetarios y han planteado nuevas preguntas sobre la formación y evolución de los planetas. Entre estos descubrimientos, uno en particular capturó la atención del mundo científico y del público en general: Kepler 22b. Este planeta, situado en la zona habitable de su estrella, es un candidato prometedor en la búsqueda de vida extraterrestre, ya que podría tener condiciones adecuadas para la existencia de agua líquida. Kepler 22b, ubicado a unos 600 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Cygnus, es un exoplaneta que ha despertado gran interés debido a sus características únicas. Este mundo alienígena es aproximadamente 2.4 veces más grande que la Tierra y orbita una estrella similar a nuestro Sol, aunque un poco más pequeña y fría. Lo más intrigante de Kepler 22b es que se encuentra dentro de la llamada zona habitable de su estrella, una región donde las temperaturas superficiales podrían permitir la existencia de agua líquida, un ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos. La posibilidad de que Kepler 22b albergue agua líquida ha llevado a los científicos a especular sobre la existencia de vida en este exoplaneta. Aunque no se ha confirmado la presencia de agua, las condiciones parecen ser favorables. Además, la órbita de Kepler 22b alrededor de su estrella es de unos 290 días, similar a la de la Tierra, lo que aumenta aún más las esperanzas de que pueda tener un clima estable y adecuado para la vida. Sin embargo, aún hay muchas incógnitas sobre este fascinante exoplaneta. Los científicos continúan estudiando Kepler 22b con la esperanza de descubrir más sobre su atmósfera, su composición y su potencial para albergar vida. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a responder la eterna pregunta: ¿estamos solos en el universo? Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nos tomaría 600 años llegar a Kepler 22b. Esta distancia inimaginable nos recuerda la vastedad del universo y los desafíos que enfrentamos al explorar mundos más allá de nuestro sistema solar. Aunque las observaciones de Kepler nos han proporcionado información valiosa sobre el tamaño y la órbita de Kepler 22b, aún desconocemos muchos detalles sobre su composición atmosférica, su temperatura superficial y si realmente alberga vida. ¿Un océano global? Los científicos especulan que Kepler 22b podría ser un mundo acuático, un planeta cubierto completamente por un océano global.
Esta teoría se basa en su tamaño y en la posibilidad de que su atmósfera contenga una cantidad significativa de vapor de agua. Imaginen un mundo sin continentes, donde la vida marina podría prosperar en un océano que se extiende por toda su superficie. La zona habitable, un hogar para la vida. El hecho de que Kepler 22b se encuentre dentro de la zona habitable de su estrella ha generado gran expectación sobre la posibilidad de que albergue vida. Sin embargo, es importante recordar que la presencia de agua líquida no es garantía de vida. Otros factores, como la composición atmosférica, la presencia de un campo magnético protector y la actividad volcánica, también juegan un papel crucial en la habitabilidad de un planeta. Misterios por resolver. Kepler 22b sigue siendo un misterio por resolver. ¿Es un mundo acuático con un océano global? ¿Podría albergar alguna forma de vida, ya sea microbiana o incluso más compleja? Estas son preguntas que solo futuras misiones espaciales podrán responder. La búsqueda de vida extraterrestre es uno de los mayores desafíos científicos de nuestro tiempo, y Kepler 22b se ha convertido en un objetivo prioritario en esta búsqueda. La búsqueda continúa. La misión Kepler ha llegado a su fin, pero la búsqueda de exoplanetas continúa con telescopios espaciales más avanzados, como el telescopio espacial James Webb. Estos nuevos instrumentos nos permitirán estudiar la atmósfera de exoplanetas con mayor detalle, buscando biomarcadores, como el oxígeno y el metano, que podrían indicar la presencia de vida. Imaginen la Tierra hace 4.000 millones de años. Un lugar hostil, muy diferente al planeta azul que conocemos. Los océanos, ricos en hierro, se extendían bajo una atmósfera tenue y cargada de gases volcánicos. En este escenario extremo, la vida, tal y como la conocemos, parecía imposible. Sin embargo, en las profundidades de esos océanos primitivos, algo extraordinario estaba sucediendo. Una nueva teoría, la teoría del mundo de hierro, propone que la vida podría haber surgido en este ambiente extremo. La teoría del mundo de hierro postula que la vida se originó a partir de reacciones químicas simples en las superficies de minerales de hierro. Esta teoría sugiere que, en la Tierra primitiva, los minerales de hierro no solo eran abundantes, sino que también desempeñaban un papel crucial en la formación de las primeras moléculas orgánicas. Estos minerales, abundantes en la Tierra primitiva, actuaron como catalizadores, facilitando la formación de moléculas orgánicas complejas a partir de compuestos inorgánicos. En otras palabras, los minerales de hierro ayudaron a transformar sustancias simples en las primeras formas de vida. Imaginen estas superficies minerales como plataformas de construcción microscópicas. En estas plataformas, las reacciones químicas podían ocurrir de manera más eficiente, permitiendo la creación de estructuras moleculares cada vez más complejas. Sobre ellas, los ingredientes básicos de la vida, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, se unieron para formar moléculas más grandes y complejas, los ladrillos de la vida. Estas moléculas, a su vez, pudieron interactuar y combinarse de maneras aún más sofisticadas, dando lugar a las primeras formas de vida en nuestro planeta. Así, la química primitiva y la chispa de la vida se entrelazaron en un delicado y fascinante proceso de evolución molecular. Aunque la Tierra primitiva ha cambiado drásticamente, aún podemos encontrar pistas de este pasado lejano. Las formaciones rocosas antiguas, los valles y las montañas nos cuentan historias de un mundo que existió hace miles de millones de años. Estas formaciones no solo son impresionantes a la vista, sino que también contienen secretos sobre los primeros días de nuestro planeta. Los científicos han recreado las condiciones del mundo de hierro en laboratorios. Utilizando tecnología avanzada y técnicas innovadoras, han sido capaces de simular el ambiente hostil de la Tierra primitiva. En estos laboratorios, los investigadores mezclan minerales de hierro con otros compuestos químicos para observar las reacciones que podrían haber ocurrido hace eones. Han demostrado que, en presencia de minerales de hierro y bajo condiciones similares a las de la Tierra primitiva, se pueden formar moléculas orgánicas complejas.
Estas moléculas son los bloques de construcción de la vida, y su formación en un ambiente tan antiguo sugiere que la vida podría haber comenzado mucho antes de lo que pensábamos. Además, se han encontrado rastros de estas moléculas orgánicas en rocas antiguas, lo que sugiere que la química prebiótica, la química que precedió a la vida, era posible en el mundo de hierro. Estos descubrimientos no solo nos ayudan a entender mejor nuestro propio origen, sino que también nos ofrecen pistas sobre cómo podría surgir la vida en otros planetas con condiciones similares. El origen de la vida, un rompecabezas con muchas piezas. La teoría del mundo de hierro no es la única que intenta explicar el origen de la vida. Otras teorías, como la del mundo del ARN o la de la panspermia, también plantean hipótesis interesantes. El origen de la vida es uno de los mayores misterios de la ciencia. Es probable que la respuesta no se encuentre en una sola teoría, sino en una combinación de varias. El legado del hierro, implicaciones y futuro de la teoría. La teoría del mundo de hierro ha revolucionado nuestra forma de entender el origen de la vida. Esta teoría sugiere que la vida pudo haber comenzado en ambientes ricos en hierro y otros metales pesados, lo que nos lleva a reconsiderar las condiciones necesarias para la vida. Esta teoría nos recuerda que la vida puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en ambientes extremos que consideraríamos inhabitables. Los científicos han encontrado evidencia de microorganismos que prosperan en condiciones extremas, como en las profundidades de los océanos o en lagos ácidos. El estudio del mundo de hierro tiene implicaciones importantes para la búsqueda de vida extraterrestre. Si entendemos cómo la vida puede adaptarse y evolucionar en condiciones extremas, podemos aplicar este conocimiento en la exploración de otros planetas y lunas en nuestro sistema solar y más allá. Si la vida pudo surgir en las condiciones extremas de la Tierra primitiva, es posible que también haya surgido en otros planetas con ambientes similares. Esto abre nuevas posibilidades para la astrobiología y la búsqueda de vida en exoplanetas, donde las condiciones pueden ser tan diversas y extremas como las que encontramos en nuestro propio planeta. Los cometas más famosos que regresan, maravillas del cielo. Hoy nos embarcaremos en un viaje para explorar algunos de los cometas más famosos que regresan periódicamente, desentrañando los misterios de sus órbitas y descubriendo cuándo volveremos a verlos. El mensajero celestial. El cometa Halley. Nombrado en honor al astrónomo inglés Edmund Halley, este visitante celestial ha adornado nuestros cielos aproximadamente cada 76 años durante siglos. La última vez que el Halley iluminó el cielo nocturno fue en 1986 y la próxima vez será en 2061. Es el único cometa de período corto visible a simple vista desde la Tierra. En 1986, la humanidad envió una flota de naves espaciales para encontrarse con el Halley, capturando imágenes impresionantes de su núcleo y estudiando su composición. Aprendimos que este antiguo viajero espacial está compuesto de hielo de agua, polvo, roca y moléculas orgánicas, los componentes básicos de la vida. Mientras esperamos el regreso del Halley en 2061, podemos consolarnos con el conocimiento de que este mensajero celestial continúa su viaje épico a través del sistema solar. El velocista cósmico, el cometa Encke. Nombrado en honor al matemático alemán Johann Franz Encke, este pequeño pero veloz cometa tiene un período orbital de solo 3,3 años. Mientras la Tierra completa una órbita alrededor del Sol, el cometa Encke ya ha completado más de 3 vueltas. Debido a que se acerca tanto al Sol con tanta frecuencia, el cometa Encke pierde una cantidad significativa de su material helado y polvo en cada pasada. El cometa Encke es la fuente de la lluvia de meteoros táuridas, que ocurre cada año en octubre y noviembre. La próxima vez que el cometa Encke haga su aparición en nuestros cielos será en 2026. El progenitor de las Perseidas. El cometa Swift-Tuttle. Este espectáculo anual de estrellas fugaces que ilumina el cielo nocturno es causado por el cometa Swift-Tuttle, un gigante de 26 kilómetros de diámetro que orbita el Sol cada 133 años. Mientras la Tierra viaja a través del espacio, se encuentra con la corriente de polvo y escombros que el cometa Swift-Tuttle deja a su paso. Estos pequeños fragmentos entran en la atmósfera de la Tierra a velocidades increíbles,
creando los brillantes destellos de luz que llamamos meteoros. Aunque no volveremos a ver al cometa Swift-Tuttle hasta el año 2126, su legado perdura cada agosto con la lluvia de meteoros de las Perseidas. Durante el pico de las Perseidas, los observadores del cielo pueden esperar ver hasta 60 meteoros por hora. Al estudiar la composición de los meteoros de las Perseidas, los científicos pueden aprender sobre los bloques de construcción básicos de nuestro sistema solar. Prepárense para una lluvia de meteoros que no se anda con rodeos, las Leónidas. Este espectáculo celestial, que ocurre cada noviembre, es conocido por producir tormentas de meteoros, con miles de estrellas fugaces por hora. El cometa Tempel-Tuttle, con un periodo orbital de 33 años, es el culpable detrás de este espectáculo impresionante. Cada 33 años, cuando el cometa Tempel-Tuttle alcanza su perihelio, libera una gran cantidad de material, creando una densa corriente de partículas. Durante una tormenta de meteoros de las Leónidas, los observadores del cielo pueden esperar ver cientos o incluso miles de meteoros por hora. La última tormenta de meteoros de las Leónidas ocurrió en 1999, y la próxima no se espera hasta alrededor de 2032. En 1995, dos astrónomos aficionados, Alan Hale y Thomas Bob, hicieron un descubrimiento que cautivaría al mundo: el cometa Hale-Bopp. Este cometa se convirtió en uno de los cometas más observados del siglo XX, visible a simple vista durante un récord de 18 meses. Con un núcleo estimado en 40 a 60 kilómetros de diámetro, era significativamente más grande que la mayoría de los cometas. El cometa Hale-Bopp alcanzó su punto más cercano al Sol en abril de 1997, y durante este tiempo fue un espectáculo realmente impresionante en el cielo nocturno. Millones de personas en todo el mundo salieron a la calle para presenciar este espectáculo celestial. Aunque el cometa Hale-Bopp ya no es visible a simple vista, su legado perdura. En marzo de 2020, un nuevo cometa hizo su debut en el escenario celestial, el cometa Neowise. Descubierto por el telescopio espacial WISE de la NASA, este cometa rápidamente captó la atención del mundo al convertirse en uno de los cometas más brillantes visibles a simple vista en décadas. Nombrado en honor al telescopio que lo descubrió, el cometa Neowise hizo su aproximación más cercana al Sol el 3 de julio de 2020. Con un periodo orbital estimado en alrededor de 6.800 años, este cometa no volverá a visitar nuestro sistema solar interior hasta dentro de miles de años. Los estudios de su composición revelaron la presencia de sodio y moléculas orgánicas complejas. Aunque el cometa Neowise ahora se ha desvanecido de la vista a simple vista, su breve pero espectacular aparición nos recordó la naturaleza dinámica y sorprendente de nuestro sistema solar. Y así concluye nuestro viaje a través del sistema solar, siguiendo los pasos de algunos de los cometas más famosos que han adornado nuestros cielos. Desde el icónico cometa Halley hasta el recién llegado cometa Neowise, estos mensajeros del espacio nos han cautivado e inspirado durante siglos. Mientras miramos hacia el futuro, podemos estar seguros de que habrá más descubrimientos de cometas, más oportunidades de maravillarnos con estos viajeros celestiales.